¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y antes de iniciar la clase, pues hemos de recordar que hemos venido manejando ya algunos conceptos de teología. Hemos avanzado, sobre todo, pues con los momentos introductorios de la teología. Posteriormente hemos pasado a cómo se hace la teología, hablando del quehacer teológico. Nos hemos dado cuenta cuáles han sido los debates teológicos a lo largo de la historia. Y más o menos para que nos quede un poquito claro, es como hacer un concilio, es como tener un sínodo, pero obviamente no se lleva el debate teológico o las pláticas teológicas hacia el interior de un concilio, sino que esto sucede a través de una región o de las iglesias que tenían diferentes puntos de vista. Se llegaba a un acuerdo en medio de esas iglesias y posteriormente se tenía una nueva conceptualización o una nueva forma de seguir la tradición cristiana de la época, ¿no? Posteriormente nos hemos dado cuenta, pues, que la teología se convierte como que en la madre de todas las ciencias, es decir, llega a ser más importante que la filosofía, llega a ser más importante que la historia, llega a ser más importante que el derecho, y ahora pues es la rama que está por encima de aquellas ramas, ¿no? Y bueno, pues pasamos por la época de los padres, que es el lugar en donde se empieza a conformar la teología. Nos dimos cuenta cómo en Cartago se piensa de una manera, cómo en Alejandría se piensa de otra manera y cómo en Antioquía se piensa de otra manera. Y de alguna manera nosotros tenemos todavía esos pensamientos de hace más de 20 siglos, ¿no? Posteriormente viene la Reforma, cuando Lutero reclama el proceder o la forma de actuar de la Iglesia Católica, pega sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. La Iglesia Católica obviamente no está de acuerdo, lo excomulga, pero hay una contrarreforma, es decir, la Iglesia hacia sus interiores cambia su forma de ver las cosas y de pensar, pero esto lo hace que tome una mayor fuerza y con esto pues empiezan a hacer lo que hoy conocemos como protestantismo. ¿Por qué? Pues porque Martín Lutero originalmente pensaba que la Iglesia Católica podía cambiar su forma de pensar y de ver las cosas. Martín Lutero no quería que naciera la Iglesia protestante, pero entonces se separa y nace el luteranismo, nacen los reformados y posteriormente vienen reformadores muchísimo más fuertes que Calvino, perdón, muchísimo más fuertes que Lutero, hablando de Calvino, hablando de Zwinglio, y con esto pues nacen algunas corrientes ideológicas religiosas diferentes como las que ya habíamos mencionado, ¿no? Reformadores, luteranos, calvinistas, incluso pues nacen los anabaptistas, que posiblemente es eh, la línea religiosa que más se parece a nuestra forma de creer y de pensar, puesto que ellos empezaron a bautizar gente adulta, volvieron a guardar el sábado y volvieron a celebrar la cena, ¿no? Entonces, históricamente son los que más se parecen a nuestra forma de creer y de pensar las cosas. Es decir, si hay una teología cristiana muy parecida muy cristiana de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, pues es muy parecida a esta, ¿no? La última semana que tuvimos clases, si no mal lo recuerdo, pues vimos algunas teologías, como la teología católica, como la teología protestante, como el fundamentalismo cristiano. También vimos algunos teólogos interesantes y sus aportes, y hoy vamos a terminar de ver eso, pero antes de continuar, me gustaría saber, Jacqueline y Angélica, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda en la que podamos aportar algo antes de continuar, o hacer algún comentario introductorio a la clase del día de hoy. Así de que pueden abrir su micrófono y participar sin ningún problema. Adelante, Angélica. Buen día, ¿cómo están todos? De mi parte, podemos continuar. De mi Perfecto, parte también. gracias. Muy bien. Bueno, pues antes de continuar con esta clase, quiero recordarles que lo que estamos viendo aquí son clases y al ver clases nosotros lo que estamos haciendo es darnos cuenta de cómo se ha conformado la teología y por qué es que nosotros podemos llegar a pensar como pensamos. Y obviamente no perder de vista que independientemente de que hay
influencia de tres principales colegios o de tres principales formas de pensamiento, como lo fue Cartago, Antioquía y Alejandría. Nosotros provenimos del judaísmo, es decir, independientemente de que hay una tendencia legalista, independientemente de que hay una tendencia alegórica, independientemente de que hay una tendencia inclusiva y de amor, el judaísmo es algo muy rígido y obviamente es como no solamente rígido, sino exclusivo para cierto personaje. Es decir, yo no puedo ser argentino por decisión. Tendría que haber nacido ahí. Y los judíos, para ser del judaísmo, pues tendrían que haber nacido dentro de ese pueblo. Es decir, el judaísmo no es la determinación de alguien que nació dentro de Judea. No, el judaísmo es practicar la religión judaica del tiempo exílico y postexílico. Entonces, esa es la conformación de la primera teología que a nosotros nos marca y nos pesa. Recordemos que el judaísmo es la cuna de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Es decir, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, la misma base es la del judaísmo. ¿Por qué? Porque somos creyentes y somos adoradores del mismo Dios. Y porque ahí no hay otro Dios fuera del Dios creador de todas las cosas. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esa parte. Ahora, los primeros padres, más allá de ser o de haber pertenecido a la iglesia de Dios, fueron conformadores de una manera de una forma de pensamiento, de una forma de conceptualizar las cosas. Por eso, a lo largo de los siglos, ha habido muchas herejías, es decir, formas de creer y de practicar que estudiando la palabra de Dios, que es la revelación divina, es decir, es el momento por el cual nosotros conocemos que hay una voluntad de parte de Dios para el ser humano. Si no hubiera Biblia, pues entonces nosotros no tendríamos el conocimiento de que la voluntad de Dios viene para nosotros, escrita a través de la palabra de Dios. No recordemos que la palabra de Dios dice precisamente eso, que la palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza y que es útil para muchas cosas, para enseñar, para redarguir, para instruir, pero todo en justicia. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la manera en la que la comprendieron algunos padres, y recordemos que los primeros padres o la patrística comprende desde el siglo primero hasta el siglo VIII. Posteriormente viene la escolástica, es decir, el momento en el cual la teología se empieza a formar como una ciencia. Y entonces los principales seminarios, los principales bueno, las principales facultades, las principales universidades y los monasterios, es lo que quise decir hace un momento, la gente que se aleja para comprender, para estudiar y para meditar, fueron los principales promotores de que la teología tomara un auge muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, se terminan los primeros padres y ahora empieza el pensamiento y la forma de hacer teología desde una posición distinta, la de Martín Lutero, la de los husitas, la de los calvinistas, la de la gente de Zwinglio, la de Servet, la de toda esa gente que vivió en la época de la Edad Media y hasta 1700. En 1700 ya empezamos a considerar eh, la época moderna y posteriormente de 1750 para acá empezamos a considerar lo que se le llama la contemporaneidad. Y pues de esta manera es que la teología se ha ido desarrollando de poco a poco. Y entonces teólogos como Karl Barth, como Bonhoeffer, como algunos otros que están vivos, como Leonardo Hoff, que es brasileño, eh, han contribuido en mucho a las distintas teologías que nosotros hoy conocemos, ¿no? Y al hablar de teologías no estamos hablando de doctrinas que tiene que seguir la iglesia, estamos hablando de cómo el pensamiento teológico o la teología histórica ha tomado forma, ¿no? ¿Y por qué le llamamos teología histórica? Bueno, pues porque es algo que se ha comprobado que así se pensó, que así se creyó y que así se practicó. A lo largo de la historia,
la tradición ha pesado también muchísimo comparado con la revelación o con la palabra. Recordemos que una de las características de la teología católica es que ellos le dan el mismo rango a la palabra que a las tradiciones, ¿no? Y bueno, con ello se convirtió como en una ley, o pasó de ser una tradición a una ley, pero quiero comentarles que hacia el interior de las iglesias, la tradición pesa muchísimo, es decir, la localidad a la que yo asisto no cree o no practica la fe de la misma manera que la localidad que está a 3 kilómetros de donde estoy yo. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento de la congregación, porque el pensamiento del hermano es distinto. Entonces, incluso hasta la forma de tocar la música cambia, ¿no? Hace algún tiempo, un compañero mío, estábamos en clase de teología y él era pastor, vamos a llamarle un pastor conservador y le tenía pues como cierto recelo a la teología y le pregunta al ponente, el ponente era Ausencio Arroyo, tal vez ustedes lo conocen, y le dice, oye Ausencio, ¿es necesario que un pastor sepa teología? Y obviamente Ausencio Arroyo comprendió la pregunta y le dice, aunque tú no lo creas, mencionó su nombre, le dice, es muy necesario. Y no solamente es necesario, mira, la forma de la arquitectura del templo en donde tú vas, al que tú asistes, habla mucho de la teología que se tiene. Si es un templo chiquito, hay minimalista, pues tú crees en un Dios pequeño, le dicen. Pero si es un templo grande, espacioso, con áreas para cada, pues habla de un Dios de orden. Entonces, hasta en eso tiene y ha influido la teología. Si tú te das cuenta, las grandes catedrales católicas, pues tienen forma de crucifijo, o sea, tú las ves desde arriba y pues es un crucifijo. Y hacia el interior son cosas son cosas muy de mucha altura y obviamente ellos tienen un concepto de Dios, vamos a suponer, muy alto, muy grande, muy fuerte, que ni siquiera puede ser contenido ahí, ¿no? Entonces, la tradición ha influido mucho en la forma de hacer teología, pero también los dirigentes o los pastores o los obispos influyen mucho en la forma en la que se piensa de Dios, ¿no? Nosotros podemos pensar que Dios se puede llegar a ofender por cierta música, se puede llegar a molestar por ciertas palabras, se puede llegar a molestar por ciertas situaciones, y en ese sentido es que nosotros, es la forma en la que nosotros comprendemos a Dios, ¿no? Entonces, pues tendríamos que tener en cuenta nosotros esta parte. Por ejemplo, yo no creo actualmente en el mismo Dios que creía hace 30 años. Yo hace 30 años le tenía temor a Dios, le tenía temor del verbo miedo, ¿no? Y hoy yo conozco un Dios de amor, un Dios que incluye, un Dios que perdona. Obviamente tú tienes que arrepentirte para que exista ese perdón, pero antes cuando yo me portaba de manera así como cualquier hijo de vecino, pues yo estaba atemorizado porque decía, Dios me va a castigar, y pues me va a castigar porque yo conocía a un Dios castigador, a un Dios todopoderoso, a un Dios fuerte y celoso. En la actualidad yo me doy cuenta que ese Dios que a mí me presentaron, pues es un Dios que está muy lejos de de la realidad, ¿no? Entonces, bien, pues quería regresar a aclarar esta parte. Y la otra, antes de continuar también, me gustaría invitarles a que mandaran sus semáforos del conocimiento. Por ahí me di cuenta que ya algunos de ustedes los han mandado y esto no trae más que una sola consecuencia, que todos nos vamos a dar cuenta, tal vez de que tenemos la misma duda o tal vez de que lo comprendemos, pero lo comprendemos igual, y eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, significa que creen que yo estoy teniendo una teología propia, y ese es a lo que nos va a llevar esta parte a nosotros. Cuando yo empecé a predicar, a mí me costaba mucho trabajo hacer un sermón porque lo tendría que hacer apegado a la rigurosidad, a la exactitud, incluso a la forma pulpígena que tenían los sermones hace 30 años. Y hoy
yo confío y creo mucho en lo que leo y en lo que el Espíritu me dice. Entonces, en ese sentido, es que nosotros estamos teniendo y estamos generando nuestra propia teología. No hay teología buena ni mala. Hay teología que no se hace y ese es el verdadero problema. Adelante, Jacqueline. Sobre el semáforo, ¿tengo que hacer de cada clase o tengo que hacer, por ejemplo, porque yo tengo todo escrito, ¿tengo que hacer de cada clase o tengo que juntarla todo y ahí mandar un Sería semáforo de mejor. todas las clases? Sí, gracias. Sería mejor de cada clase, porque cada clase son diferentes temas. Entonces, en ese sentido, tenemos más fresca la pregunta. Tampoco pasa nada si recuerdas tus dudas, si recuerdas tus conocimientos y si recuerdas lo complejo que se te hizo comprender algo y lo pones. Tampoco no pasa nada, ¿no? Pero creo yo que habría sido mejor por cada clase y de esa manera tenemos más fresco lo que comprendimos, más fresco en donde me tengo que esforzar y obviamente total y absolutamente cierto de que hay algo que no comprendí, ¿no? Y pues de esa manera yo les voy a colaborar con alguna guía, con algo que tenga que ver, pero lo que tendríamos que hacer es después de que yo les comparto aquello que ustedes tienen duda, ustedes puedan seguir investigando. Por eso en la parte de abajo de lo que yo les digo viene la bibliografía. Y hay algunos libros que están gratis en PDF en Internet, entonces pues ahí se puede ampliar. No tienes que leer todo el libro. Ves el índice temático y ahí te vas a dar cuenta en dónde viene aquella duda o aquello de donde se tomó la parte de la clase, ¿no? Entonces, pues, si no hay algún otro comentario, pues vamos a comenzar con la clase de este día. Bien, pues vamos a ver a los principales teólogos del siglo XX. El siglo XX vio el surgimiento de teólogos destacados que moldearon el pensamiento cristiano. Sus ideas innovadoras y sus enfoques únicos han tenido un impacto duradero en la teología contemporánea. Permítanme tantito, acá está. Uno de ellos fue Karl Barth, lo vimos la semana pasada y él aportó lo que se le llamó la teología dialéctica, esta teología que forma un diálogo entre el hacedor de teología y la persona que va a proponer esa teología, ¿no? Entonces, Karl Barth propuso una teología dialéctica, teología de la crisis sin ortodoxia, que enfatizaba la trascendencia y la soberanía de Dios en oposición al liberalismo teológico de su época, ¿no? La influencia de esta teología, pues, es perdurable. Las ideas de Barth sobre la revelación y el lugar de la Biblia en la teología han ejercido una influencia duradera en la teología del siglo XX. Su obra magistral fue La Iglesia Dogmática. Es considerada como uno de los logros teológicos más importantes del pasado, ¿no? Entonces, la principal aportación de Karl Barth, que él vivió desde 1886 hasta 1968 a la teología, fue la renovación de la doctrina de la revelación a través de lo que se conoce como la teología dialéctica o la nueva ortodoxia. En forma clara y somera, Cristo es el centro absoluto para Barth. Dios se revela únicamente en Jesucristo, no en la razón humana, ni en la experiencia religiosa, ni en la cultura. Con esto él rechazó el liberalismo teológico del siglo XIX, que buscaba a Dios en la conciencia o en la historia. La palabra de Dios que propuso Barth, o la forma de entender la palabra de Dios que propuso Barth, no es en sí misma la palabra de Dios, sino que llega a ser la palabra de Dios cuando se usa para revelarse, es decir, no es la palabra per se, sino es la palabra revelada, es decir, una vez que se leyó, una vez que se comprendió, una vez que tú te diste cuenta que el Espíritu Santo
es aquello que te lo que te está revelando, ¿no? Entonces es un medio dinámico de encuentro con Dios. La teología de la gracia soberana reafirmó que la salvación no depende de la iniciativa humana, sino del acto libre y soberano de Dios en Cristo. El hombre está en capacidad radical de salvarse a sí mismo. Eso es la dogmática eclesial. Y pues su gran obra que se llama Dogmática Eclesial colocó de nuevo la teología en un marco confesional y eclesial, pero con apertura crítica. Relación con la Iglesia, su enfoque influyó fuertemente en el protestantismo del siglo XX, sobre todo en el diálogo ecuménico, aunque crítico de Roma y de la ortodoxia protestante rígida. Puso a Cristo en el centro de la fe, algo que es algo que conectó con los católicos como ortodoxos. En síntesis, la mayor aportación de Karl Barth fue recuperar la centralidad de la revelación de Dios en Cristo como palabra viva y soberana, contra el exceso de confianza en la razón o la experiencia humana. Y esto es algo muy importante, ¿no? Nosotros conocemos la palabra de Dios y la dialéctica es preguntarle a la palabra de Dios, preguntarle al Señor de qué se están tratando las cosas. Y preguntarle al Señor significa preguntarle a su palabra, que es la revelación, cómo tendría que guiarse, cómo tendría que comprenderse para tener una mayor certeza. Y esto pues nos va a llevar a esto que se llama la dogmática eclesial. Recordemos que dogmas, es decir, son como normas, pero obviamente estas normas están basadas en enseñanza, es decir, en la revelación. Más allá que hablar de aspectos rigoristas o muy rígidos, los dogmas que propone Karl Barth en su teología, pues están fundados y están fundamentados en la sana interpretación de las escrituras desde su perspectiva, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, él habló de la ética de la responsabilidad. Bonhoeffer desarrolló una ética de la responsabilidad que desafiaba a los cristianos a comprometerse activamente en el mundo. Luchar contra el nazismo fue un firme oponente del régimen nazi y participó en un complot para asesinar a Hitler, por lo que él posteriormente fue ejecutado. Teología del mundo adulto, propuso una teología del mundo adulto que rechazaba la religión como evasión y abogaba por una fe comprometida en la realidad. Recordarle simple y sencillamente pues que Dietrich von Bonhoeffer, antes de regresar a Alemania, él fue traído de Alemania a predicar a California, y en los años que él predicó por acá, se dio cuenta que, o sea, que predicó aquí en el continente americano, se dio cuenta que aquí había una opulencia y una total y absoluta paz social. Y entonces él dijo, no, yo tengo que regresar a Alemania porque allá están sufriendo. Hay que predicar contra el nazismo, hay que predicar contra esa corriente política que viene de quién sabe dónde, pero no proviene de Dios. Y hay que ayudar a la gente que está siendo presa y que está siendo víctima del nazismo. Él participa en un complot para asesinar a Hitler y obviamente sus prédicas iban en contra del nazismo y a los 42 años él es pues tomado por esta gente, por los nazis y es ejecutado, ¿no? Pero él escribió algunos libros como El precio de la gracia y él hacía una diferencia entre la gracia barata, es decir, yo soy cristiano, no hago nada, ya soy cristiano, y entonces decía que es como bautizarte sin arrepentirte. Y él comparaba la gracia barata contra la gracia cara y decía que la gracia cara pues es aquel momento en el cual tú te esfuerzas por ser un excelente discípulo de lo que conoces y un practicante del cristianismo que te dices conocer, ¿no? Entonces, la principal aportación de Dietrich Bonhoeffer, que nace en 1906 y muere en el 45, es decir, a los 39 años, y muere pues porque, les comento, es asesinado por los nazis. La teología que hace él se centra en la idea de un cristianismo encarnado y responsable en el mundo, especialmente a través de dos ejes: el discipulado radical, esto lo podemos ver en el precio de la gracia, y
En contraparte con la gracia barata, creer sin obedecer, un bautismo sin discipulado, perdón sin arrepentimiento. Gracia costosa es seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la cruz. Con esto le regresa al cristianismo el llamado serio a vivir el evangelio con coherencia, es decir, vas a practicar y vas a pregonar lo que crees, no solamente lo vas a creer y vas a decir como nosotros comúnmente decimos de dientes para afuera, ¿no? Entonces, la iglesia como comunidad, vivir en comunidad, es decir, tener nuestra vida en comunión, subrayó que la iglesia no es solo una institución ni un refugio, sino una comunidad de hermanos que se sostiene mutuamente en Cristo. Defendió que la iglesia debe ser para los demás, no estar encerrada en sí misma. Cristo es el centro de la historia, en resistencia y sumisión. Él escribió desde la cárcel nazi e introdujo la idea de el cristianismo sin religión. No se trata de ritos vacíos ni de un Dios tapabujeros, se trata de vivir a Cristo en medio de un mundo secular, donde la fe se expresa en servicio, responsabilidad y amor. Y aquí nosotros tendríamos que recordar esta oración de protección que hace Cristo Jesús por nosotros. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Esto habla de que nosotros tenemos que vivir en esta vida secular, pero sin abandonar y sin negar a Cristo Jesús, que a final de cuentas es quien nos salvó, quien nos rescató. Y esta salvación y este rescate, esta justificación y esta redención de pecados no tiene que ser para mí solamente, tiene que incluir a la comunidad. Entonces, es por esto que él propone que nosotros tendríamos que vivir un cristianismo con religión, no un cristianismo sin religión, ¿no? Su teología no solamente fue académica, la encarnó con su vida participando en la resistencia contra Hitler y siendo ejecutado por ello. Convirtió el martirio moderno en un testimonio de fe auténtica. En síntesis, la mayor aportación de Bonhoeffer fue rescatar la radicalidad del discipulado cristiano, la centralidad de Cristo en la vida diaria y la responsabilidad de la Iglesia para hacer del mundo incluso costoso y capaz de dar hasta la propia vida. Pues ese fue Dietrich Bonhoeffer y las aportaciones que hizo hacia los años 40. Hans Kuhn, él habló de la teología ecuménica. Kuhn abordó o abogó por una teología ecuménica que buscaba la unidad entre las diferentes tradiciones cristianas. Fue un crítico del Vaticano. Recordemos que ha habido varios críticos del Vaticano, principalmente Lutero. Este fue un crítico influyente de la teología y la estructura de la Iglesia Católica Romana. Él hablaba de un diálogo interreligioso, promovió el diálogo entre cristianos y otras religiones, enfatizando la necesidad de la tolerancia y el entendimiento mutuo. La principal aportación de Hans Kuhn, que vivió del 1928 al 2021, a la teología se puede resumir en su búsqueda de una iglesia renovada, ecuménica y abierta al diálogo interreligioso, marcada por la fidelidad crítica al Evangelio y la responsabilidad frente al mundo moderno. Habló de una renovación de la eclesiología en su libro La Iglesia, publicado en 1967. Propuso entenderla no como una institución de jerarquía cerrada, sino como un pueblo de Dios en camino al servicio del mundo. Criticó la excesiva centralización papal, hablando de su crítica al catolicismo, y defendió una iglesia colegiada y participativa. El Concilio Vaticano II fue asesor teológico o perito del Concilio Vaticano II. Eso pasó en 1962 y 1965. Influyó en la apertura de la Iglesia al mundo contemporáneo y el diálogo con otras confesiones cristianas, a lo que se le conoce ecumenismo. Cristología y apertura al mundo moderno. Ser cristiano, lo escribió en 1974. Buscó responder a una pregunta: ¿qué significa seguir a Cristo hoy? Insistió en una fe razonable o razonada
y comprensible para el hombre moderno, sin dogmatismos rígidos. Habló de ética global y del diálogo interreligioso, que fue también su principal eje, además de criticar al catolicismo. Habló de una ética mundial. Los pueblos y las religiones deben de cooperar con valores comunes como la paz, la justicia, el respeto por la vida, la solidaridad, y defendió que no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. Un concepto muy plausible, ¿no? La fidelidad crítica, aunque permaneció dentro del catolicismo, fue sancionado en el 79 por cuestionar la infalibilidad papal. Esto lo convirtió en símbolo de una teología crítica, honesta y valiente que busca reformas desde dentro. En síntesis, la mayor aportación de Hans Küng fue su insistencia en que la teología debe servir al diálogo, a la paz, a la renovación de la Iglesia, situando la fe cristiana en diálogo sincero con el mundo moderno y con las demás religiones. Jürgen Moltmann es otro teólogo y él habla de la teología de la esperanza. Moltmann desarrolló una teología de la esperanza que se enfoca en la promesa de la resurrección y la liberación de la humanidad. Crítica de la ortodoxia. Desafió la ortodoxia teológicamente tradicional al proponer una visión más dinámica y más orientada hacia el futuro. Enfoque interdisciplinario. Integró perspectivas de la filosofía, la ciencia y la política en su trabajo teológico. Relevancia social. Destacó la importancia de la teología para abordar los desafíos sociales y políticos contemporáneos. La aportación que Jürgen Moltmann, que nació en 1926 y murió en el 2024, la teología, es su propuesta de una teología de la esperanza, que reformuló la manera de entender la fe cristiana en clave escatológica. ¿Qué es la escatología? Es pensar y es actuar en teniendo cerca cuáles son el final de los tiempos, y de esa manera nosotros estaríamos haciendo teología escatológica, es decir, pensando en cómo va a ser el futuro cuando venga el fin. Eso es la escatología, ¿no? La teología de la esperanza en 1974, Moltmann colocó la resurrección de Cristo como punto de partida de toda la teología. La fe en Cristo no se centra solamente en el pasado, sino también en el futuro prometido por Dios, que impulsa la acción en el presente. El cristiano vive tensión entre la esperanza futura y la realidad actual, trabajando por la justicia y la transformación del mundo. Su compromiso histórico y político, influido por el marxismo crítico y por la situación de la posguerra, sostuvo que la teología no debe de ser evasiva, sino que debe de intervenir en la historia. Dio origen a la teología política, que inspiró movimientos de liberación de América Latina y de África. La teología del sufrimiento de Dios, el Dios crucificado, que lo escribió en 1972, rompió con la idea de un mundo impasible. Dios en la cruz sufre con el ser humano. La cruz muestra a un Dios solidario con el dolor y el abandono. También habló de la ecología y de la creación en obras posteriores. Dios en la creación, 1985, desarrolló una teología ecológica. El ser humano no es dueño, sino parte de la creación. Dios habita en el cosmos y la esperanza también se extiende a la creación entera. Esto es base fundamental para que lo que posteriormente vamos a ver como ecoteología, ¿no? Y la ecoteología no está basada en un pensamiento humano, sino está basada en el libro de Génesis, en donde el Señor organiza todo, hace que todo crezca, pero le dice al hombre que cuide este lugar porque él es mayordomo de la creación de Dios. Entonces, está en nosotros empezar a ver, a creer y a pensar desde la ecoteología, es decir, desde la mayordomía del ser humano hacia la creación de Dios. Esto es bien interesante porque nosotros somos mayordomos de la creación de Dios. Nosotros somos los encargados de la protección, del cuidado, de la multiplicación, de la procreación y de la multiplicación de la creación de Dios, ¿no? Entonces,
En ese sentido van los aportes de Jürgen Moltmann hacia la ecoteología. Bien, pues estos son los principales teólogos que han tenido cierta influencia en algunas teologías que nosotros vamos a ver y a conocer. Y ahora vamos a hablar de la teología latinoamericana. Esto es algo que se ha dado más próximamente hacia el centro de la América Latina. La teología latinoamericana es un movimiento teológico que surgió en América Latina durante el siglo XX. Refleja las experiencias y las realidades de la región, centrándose en temas como la justicia social, la opción preferencial por los pobres y el diálogo intercultural. Acá quiero recordarte que históricamente el hispano del continente americano, es decir, lo que comúnmente se le conoce como latinoamericanos, que no tenemos nada de latinos y sí todo de americanos, hemos sido oprimidos por una conquista que devastó nuestras creencias religiosas, y no hablo de nuestras creencias religiosas en el sentido de que sigo creyendo, no. Lo hablo en el sentido de que nuestros ancestros y nuestros antepasados creían y tenían una cosmovisión, es decir, una conceptualización muy distinta y muy diferente a la religión católica. Y en ese sentido, fuimos, o bueno, los ancestros fueron oprimidos de su creencia y de su práctica religiosa, que trajo como consecuencia, pues, el término de una cultura, de una forma de ser y de una forma de creer. Posteriormente pasan los años, es decir, viene la conquista hacia 1429, nos oprimen 400 años, la América se empieza a liberar, pero nos dejan este pensamiento católico opresor, ¿no? La historia dice que a la gente que vivía en ese tiempo la obligaban a creer o les costaba la vida. Eso es lo que la historia platica. Pero lo que la historia platica es que ha habido 2 congresos internacionales para saber cómo se va a evangelizar a los pueblos, y incluyen a todo el orbe, pero América Latina en 1910, en Edimburgo, no la incluyen. Porque todavía hacia 1910, este pensamiento humano y equivocado de los españoles de decir que la gente de América Latina no tienen alma, porque vieron ciertas cosas o porque pues, así se las imaginaron, pero ellos nos dejaron fuera de la evangelización contextual mundial. Se repartieron África, se repartieron Guinea, se repartieron Groenlandia, se repartieron Australia, se repartieron Fiji, pero América Latina no. Eso pasó en Edimburgo en 1910, pero hay una contestación a ese, no fue concilio, fue un congreso evangelístico mundial, y en Panamá se vuelven a reunir, y entonces la pregunta central es, ¿por qué América no fue incluida? Y entonces determinan en 1916, pues que no fue incluida, o sea, para salvar al imperio español de aquel entonces o al gobierno español, dicen, es que América Latina ya fue evangelizada por los españoles, sí tienen alma, y no nos la repartimos porque ya fue evangelizada. Y obviamente tener contacto con la religión católica y ser sometidos a creer algo que no se cree, pues no te hace religioso ni practicante, ni religioso amoroso, te hace sobreviviente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo yo que muchos de ellos dijeron, ok, no hay problema, sí lo acepto, sí creo, por preservar su vida. Pero esto trajo un atraso o un retraso en la práctica y en la creencia religiosa de este pueblo. ¿Por qué? Porque la cultura fue oprimida. Fue tan oprimida que había 3 tribunales inquisitorios en toda la América Latina: Ciudad de México, Perú
y Colombia. Con esos tres tribunales inquisitorios, era so pena de muerte que alguien creyera de manera diferente, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran los primeros victimarios o las primeras gentes que llegaban a ser víctimas de la Inquisición? Pues los mismos pobladores de América Latina. ¿Por qué? ¿Cómo llegó el protestantismo a América? Pues quiero recordarles que los corsarios, es decir, estos mercantes navales que trabajaban para los imperios ingleses, para los reinos daneses, pues ellos eran protestantes y esos corsarios traían esa forma de pensar. Y obviamente hubo muchos intentos, por ejemplo, los hugonotes, es decir, gente protestante que llegó de Francia a las islas, a las Guyanas. Eh, entonces, y también a República Dominicana y alguna parte de Brasil, pero fueron así como brotes que fueron rápidamente extinguidos por esta Inquisición. Entonces, la contextualización en la que América Latina ha vivido el protestantismo o ha vivido el desarrollo de una teología propia, pues vamos a decir que ha tenido como mucha presión, pero ha llegado un momento en el cual se nace y se cree y se forma una nueva teología, ¿no? Y esta es la teología latinoamericana. Está basada en el contexto histórico y social de la América Latina. Colonización y herencia indígena. La historia de América Latina está marcada por un pasado colonial y la riqueza de las culturas indígenas que han influido profundamente en la teología de la región. Desigualdad y pobreza. La teología latinoamericana surge en respuesta a la realidad de la desigualdad social y la pobreza que afectan gran parte de la población. Luchas por la justicia social. Los movimientos sociales y políticos por la justicia y la liberación han sido han sido fundamentales para el desarrollo de la teología latinoamericana. Bien, principales figuras y corrientes de la teología latinoamericana, pues la teología de la liberación, liderada por figuras como Gustavo Gutiérrez. Esta corriente se centra en la liberación de los pobres y la transformación de las estructuras sociales. La teología indígena, autores como Rigoberta Menchú y Víctor Codina han desarrollado una teología enraizada en las tradiciones y en las cosmovisiones de los pueblos originarios. La teología feminista, pensadores como Ivonne Guevara y como María Pilar Aquino, han abordado la perspectiva de género en la teología latinoamericana. Y bien, pues vamos a ver algo de lo que Gustavo Gutiérrez ha aportado. Gustavo Gutiérrez, si no mal recuerdo, es un peruano. Y a él se le atribuye la paternidad de la teología de la liberación. Recordemos que la teología de la liberación surge muy fuertemente hacia los años 70, principalmente en 1971, precisamente en el polo sur del continente americano, en la parte sur del continente americano. Y Gustavo Gutiérrez, este sacerdote católico, empieza a luchar, ¿no? ¿Por qué? Por la opción preferencial siempre hacia los pobres. Entonces, la teología de la liberación para Gutiérrez considera que es parte de la teología de la liberación y enfatiza que la liberación de los pobres y oprimidos. Este es su compromiso social, su trabajo teológico, está profundamente enraizado en la lucha por la justicia social y la transformación de la sociedad. Perspectivas latinoamericanas. Gutiérrez aporta una voz importante desde América Latina, desafiando las perspectivas eurocéntricas en la teología. Hasta este momento, la mayor parte de los teólogos que nosotros hemos visto, principalmente son europeos. Eso se le llama eurocentricidad, es decir, solamente el pensamiento europeo está por encima del pensamiento del resto del orbe,
solamente el pensamiento europeo nace, crece, se fortalece y permanece, pero ahora un pensamiento fuera del eurocentrismo empieza a nacer y a comulgar con el grueso de los oprimidos. Y entonces empieza a nacer la teología de la liberación, la teología feminista, la teología indígena, la teología negra, la ecoteología y muchísimas más teologías contemporáneas que nacen a partir de la teología de la liberación. La principal aportación de Gustavo Gutiérrez, que nació en 1928 y murió en el 2021, es haber sido el padre de la teología de la liberación. Una corriente, como mencionábamos, nacida en América Latina, que unió la reflexión teológica con la realidad social de los pobres y oprimidos. La teología de la liberación, su libro que fue escrito en 1971 y que incluso fue condecorado, sus principales perspectivas es que defiende o que definió a la teología no como una especulación abstracta, sino como una reflexión crítica que se debe de partir siempre a través de la práctica histórica. La salvación no se limita a lo espiritual, sino que incluye una liberación integral, personal, comunitaria, económica, política y cultural. Y en este sentido, yo quiero invitar, si alguno de los alumnos es predicador, si alguno de los alumnos sabe generar sermones y participarlos a la iglesia, pues les quiero comentar que una de las características de los sermones de este tiempo contemporáneos deben de ser decolonizadores, es decir, deben de ser liberadores de aquello que aún todavía nos oprime, ¿no? Que principalmente es, pues tal vez, tener ciertas tendencias de la religión católica, tener ciertas tendencias de las formas de hacer teología desde la perspectiva protestante, tener ciertas prácticas que no dejan el auge o el crecimiento del cristianismo. En ese sentido, hoy se habla de predicaciones decolonizadoras, es decir, que rompen con aquellos lazos de sujeción o de esclavitud en el cual podemos estar todavía como cristianos de la Iglesia de Dios. Siempre va a haber una opción preferencial por los pobres. Planteo que Dios tiene una preferencia especial por los pobres, no por romantizarlos, sino porque ellos se revela, o en medio de ellos es que se revela muy fuertemente la palabra de Dios. La iglesia está llamada a ponerse del lado de los marginados, siguiendo siempre el ejemplo de Jesús. Fe y compromiso histórico inspirado en el Concilio Vaticano II afirmó que la teología debe de responder a la pregunta, ¿cómo anunciar el evangelio cómo anunciar el evangelio en un continente de pobreza y dependencia? De ahí que ponga una fe encarnada en el propio compromiso social, la justicia y la transformación de las estructuras opresivas. Métodos teológicos. Su método parte de la práctica, es decir, de la acción transformadora, y vuelve a la reflexión bíblica y teológica. No se trata de hacer primero teología para luego actuar, sino de reflexionar desde la acción, ¿no? El impacto global, su pensamiento influyó en otras corrientes teológicas como la teología negra, la teología feminista, la teología indígena y la ecoteología, como lo habíamos comentado inicialmente. Aunque fue cuestionado por la congregación por la doctrina de la fe, nunca rompió con la Iglesia Católica, más bien buscó renovar la misión en América Latina. En síntesis, la mayor aportación de Gustavo Gutiérrez fue mostrar que la teología cristiana no puede separarse de la historia ni de los pobres. Hablar de Dios es hablar desde el sufrimiento y la esperanza de los marginados, uniendo la fe y la justicia. Estas son las principales aportaciones de este sacerdote católico que vivió momentos de tensión, pero nunca rompió con la Iglesia Católica. Leonardo Boff. Leonardo Boff es brasileño, habla de la teología ecológica
desarrolló una teología ecológica que aboga por una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Boff critica al poder institucional. Cuestionó el poder y la estructura de la jerarquía de la Iglesia Católica, abogando por una mayor democratización. Espiritualidad liberadora. Boff promovió una espiritualidad liberadora que se enfoca en la transformación social y en la justicia. Obviamente, Leonardo Boff también tiene cierta participación en esta teología que acabamos de describir, que es la teología de la liberación. Juan Luis II, él habla de la hermenéutica bíblica. Segundo, desarrolló una hermenéutica bíblica que enfatiza la interpretación contextual de las escrituras. La teología de la liberación, fue un importante teólogo de la teología de la liberación, expandiendo y profundizándose en los principios. Crítica ideológica. Analizó críticamente la influencia de las ideologías en la interpretación y la aplicación de la teología. Posteriormente tenemos a John Sobrino, y él habla de la cristología de los pobres. Sobrino desarrolló una cristología centrada en la experiencia y en la liberación de los pobres y oprimidos. Habló de una espiritualidad de la compasión. Su trabajo enfatiza en una espiritualidad de la compasión que solidariza con los sufrimientos de los demás. Y también desarrolló algo que se le llama la teología del martirio. Sobrino teorizó sobre el significado teológico del martirio y el sufrimiento de los testigos de la fe. ¿Qué es el círculo hermenéutico? Hermenéutico, un concepto tan complejo y profundo que nos invita a reflexionar sobre la interpretación de la realidad. Nos sumerge en un constante diálogo entre el texto y el lector, entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo desconocido. En este círculo nos vemos inmersos en un proceso continuo de interpretación, donde nuestras experiencias previas, creencias y valores influyen en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Es un vaivén constante entre lo que creemos saber y lo que descubrimos a través de la reflexión y el análisis. El círculo hermenéutico nos desafía a cuestionar nuestras propias interpretaciones, a estar abiertos a nuevas perspectivas y a no dar por sentado lo que queremos saber. Nos invita a explorar las múltiples capas de significado que se esconden detrás de cada texto, de cada experiencia, de cada encuentro. En este círculo, la interpretación se convierte en un acto creativo, un ejercicio de comprensión profunda y enriquecedora. Nos permite ir más allá de la superficie, adentrarnos en las complejidades del pensamiento humano y descubrir nuevas formas de ver el mundo. Así que, amigos, sumérjanse en el círculo hermenéutico. Abracen la incertidumbre y la complejidad y permítanse explorar las infinitas posibilidades de interpretación que nos ofrece. Porque en la búsqueda de significado, en el diálogo constante entre el texto y el lector, radica la verdadera riqueza del conocimiento y la comprensión. Que el círculo hermenéutico los guíe en su camino hacia la sabiduría. Bien, pues, ¿qué es esto del círculo hermenéutico? Pues la hermenéutica es la sana interpretación de las escrituras, ¿no? Entonces, para tener una mayor y mejor y sana interpretación de las escrituras, lo que se propone es conocer el contexto de en dónde se está dando aquella interpretación, mayormente dicho, aquella narración bíblica, aquel pasaje bíblico, aquel texto bíblico, en qué momento situacional se estaba viviendo. ¿Para qué? Para tener una mayor interpretación de lo que se estaba diciendo. Entonces, de esta manera, la dialéctica, tú le preguntas a la revelación, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Checas el contexto histórico, checas el contexto religioso, checas el contexto social, y entonces ahora le preguntas, ¿qué le decía la revelación a la gente de ese entonces? Conociendo el contexto, conociendo la historia, conociendo la tradición, podemos llegar a darnos cuenta por qué se lo estaba diciendo. Entonces, de esa manera tenemos una buena comprensión, pero ahora le vamos a preguntar a ese texto,
qué nos dice en el presente ese texto que fue escrito en aquel tiempo. Recordando qué cosa, recordando que todo lo que fue escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y entonces de esa manera nosotros vamos a tener una buena hermenéutica, ¿no? Es decir, una sana interpretación de las escrituras, entendiendo que en el pasado, las cosas que se escribieron para el pasado, no es que ahí hayan permanecido y ahí se hayan quedado, sino no tuviéramos razón de hacer hermenéutica. Vamos a preguntarle en el contexto histórico qué estaba sucediendo para comprender lo que se escribió y lo que se dijo para esa, para esa membresía, para esa localidad, para esa región, y posteriormente lo vamos a traer a nuestro presente, y de esa manera estamos haciendo un círculo hermenéutico. Es decir, esto siempre va a ser lo mismo, porque no es lo mismo tratar de comprender o tratar de interpretar las teologías o la revelación que se da en los evangelios en el Nuevo Testamento que la teología o la revelación que se da en el Antiguo Testamento. No es lo mismo la sana interpretación de un momento histórico que la sana interpretación de una profecía. No es lo mismo la interpretación de alguno de los evangelios, sobre todo entre ellos. Por ejemplo, tenemos 4 visiones del evangelio. Hay 3 que son sinópticos, que parece que dicen lo mismo, que contienen lo mismo y que son muy parecidos. Mateo, Lucas y Marcos. No es lo mismo entender ellos que entender el evangelio o que tratar de interpretar el evangelio de Juan, que es un evangelio total y absolutamente teológico. Entonces, entendiendo quién lo escribió, en qué época se escribió, para quiénes se escribió, qué momento histórico se estaba viviendo, podemos alcanzar a comprender muchísimo más de por qué se escribió y qué estaba defendiendo o qué estaba diciéndoles a los cristianos de tal época o a los hijos de Dios de tal o de cual época, ¿no? De la misma manera, no vamos a comprender o a interpretar igual las cartas paulinas que las cartas juaninas, porque son comunidades total y absolutamente distintas. Entonces, en ese sentido, es conocer el contexto, qué momento situacional e histórico, político y social, porque recordemos que la teología nace precisamente de esto, ¿no? De la situación social, de la situación económica, de la situación política que se está viviendo en cierta región, ¿no? Por ejemplo, los evangelios se dan en un momento en el que Cristo Jesús ha dejado la tierra porque ha ascendido a los cielos. El derramamiento del Espíritu Santo es una realidad en medio de los cristianos, pero ahora entonces la gente que estuvo cercana de Jesús empieza a escribir lo que se le conoce como evangelios y nace un nuevo género literario. Ahora, esto de leer la revelación, hay que saber qué es lo que estamos leyendo. Si estamos leyendo historia, si estamos leyendo poesía, si estamos leyendo profecía o si estamos leyendo una narración, ¿no? Entonces, y si esa narración está escrita en prosa o está escrita en verso o está escrita en poema. Por ejemplo, una buena parte del libro de Job es un poema. Una buena parte de los inicios de Génesis es un poema. Y de esa manera, aunque Génesis, los primeros capítulos sean un poema, posteriormente nos habla de una narrativa histórica. Entonces, hacer hermenéutica en los diferentes libros de la Biblia, dependiendo de los capítulos, es que nosotros vamos a tener una sana interpretación y comprensión de las escrituras, entendiendo cuál es el contexto del pasado, sabiendo qué le dijo a la gente del pasado y ahora trayendo eso a esta época, ¿no? De eso habla y de eso trata el círculo teológico. De esta manera es como los teólogos que hemos nombrado hasta este momento
han llegado al conocimiento de la teología que ellos propusieron, ¿no? Y que obviamente, pues hoy se le puede conocer como la verdad de Leonardo Boff desde la ecología, desde la ecoteología, la verdad de Hans Kunz desde el ecumenismo. Pero, ¿por qué vieron eso? Pues porque ellos entendieron el contexto que estaba viviendo la interpretación que son las escrituras, la cual ellos han leído como nosotros. Ahora vamos a ver algo que se le llama metodología, el método ver, juzgar y actuar, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros vemos, es decir, ya estamos mirando, ya estamos observando, pues entonces nosotros estamos iniciando tal vez un método para posteriormente tener cierta certeza de que la teología que estamos haciendo va a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque ver desde el sentido de la observación nos va a dar a nosotros la posibilidad de juzgar. Y juzgar no es definir si algo está bien o está mal. Juzgar es hacer una crítica constructiva y adecuada que traiga buenas consecuencias al respecto de lo que vamos a teologizar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, si nosotros juzgamos, entonces, en consecuencia, es que podemos actuar. Y voy a tratar de explicarte, ¿no? ¿Para qué para qué se ve, para qué se juzga y para qué se actúa? Pues esto es un diagnóstico de la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Qué significa? Pues observar con atención la realidad social, la realidad económica, la realidad política, la realidad cultural o la realidad eclesial. ¿Cuál es la clave de esta forma de ver? Pues que no vamos a mirar con indiferencia, sino con ojos de fe, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, la pobreza desde una fe crítica, sino la vamos a ver, por ejemplo, como lo dice Gustavo Gutiérrez, siempre va a haber pobres entre nosotros, entonces tendríamos que mirarlo como parte de una espiritualidad que a nosotros nos afecta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en la pobreza? Pues en la pobreza podemos ver que hay exclusión hacia los más jóvenes, que hay exclusión incluso hacia los más necesitados, que hay exclusión incluso de los enfermos. O sea, siendo pobre, lamentablemente hay niveles de pobreza y luego esos niveles de pobreza están marcados por el lugar en donde vives, por las enfermedades que padeces, por el lugar en donde trabajas. Entonces, si tú miras la realidad eclesial o si tú miras la realidad social o si miras la realidad política desde la pobreza, vas a tener un sinnúmero de pragmatismos que te van a llevar a una realidad, ¿no? Ahora, tú lo llevas esto al texto bíblico, vamos a decir, Jesús se hace presente a través de los discípulos y a través de ellos es que llega a la comunidad, ¿no? Entonces, esto te da la oportunidad de discernir. Ya visualizaste, ya te diste cuenta que hay pobreza, ya te diste cuenta que hay necesidades, ya te diste cuenta que hay enfermedad. ¿En dónde? En tu iglesia, en tu sociedad. O ya te diste cuenta que hay falta de recursos en la economía de tu región, en la economía de tu estado, en la economía de tu país. Entonces ahora tienes que ir a actuar. Es decir, habrá que ir a platicar con la gente que está sumida en la pobreza. No para saber por qué es pobre, sino para saber cómo vive, cómo siente, qué le hace falta. Tú y yo nos podemos imaginar muchas cosas de la pobreza, pero no nos imaginamos lo que sienten, porque tal vez tú y yo no tenemos ese grado o ese rango de pobreza.
o porque nunca hemos vivido esa pobreza, ¿no? Entonces, hacerte presente con la gente que sufre, acá para ya englobalizarlo, para no tener que marcar pobreza o economía, hacerte presente con la gente que sufre para conocer el porqué de su forma de ser. Eso te permite actuar, ¿sí? Entonces, para generar una teología, no solamente miras de manera observativa, sino que juzgas, es decir, haces que aquello, juzgar, vamos a decirlo románticamente, es sacar lo más bello de aquello que está siendo mirado, que está siendo observado. La pobreza, vamos a suponer, dicen por ahí que la pobreza ni en el cine es bonita, pero ¿qué sería lo bello y qué sería lo rescatable de alguien? Pues que el pobre es un ser humano como tú y como yo, que sufre y que siente como tú y como yo. Entonces, en ese sentido, tú vas a dejar de ver al pobre como alguien que ahí está y que ojalá que alguien lo pueda ayudar. Pues vas a verlo como alguien que te necesita. ¿Por qué? Porque tú eres un agente de cambio, porque tú eres discípulo del Señor, porque tú estás yendo hacia el lugar en donde se necesita la presencia de Cristo, ¿no? En ese sentido, tú empiezas a juzgar y a discernir a la luz de la fe. ¿Qué significa esto? Pues que vas a interpretar la realidad desde una óptica distinta, porque lo vas a interpretar desde la palabra de Dios y desde la práctica. Más allá que lo hagas desde la tradición cristiana, lo vas a empezar a hacer desde el sentir y desde la práctica propia, ¿no? Entonces esto te va a llevar a tener una mayor y una mejor comprensión de este método, ver, juzgar y actuar. ¿Ves? Porque tienes compromiso. Juzgas porque deseas ayudar en ese compromiso. Y actúas porque deseas transformar aquello que ahora necesita, desde tu perspectiva ya, un cambio, ¿no? Entonces, esto significa que estás dando pasos concretos para cambiar la realidad desde la fe. La clave no basta con analizar las cosas, hay que comprometerse con acciones transformadoras. ¿Cómo? Pues pueden ser programas de ayuda a través del evangelismo contextual, programas de ayuda a través de caravanas de amor, acompañamiento a los pobres, así como lo hacen los misioneros, enseñarle al pobre a ser primero sustentable para posteriormente ser autosustentable. Y en el inter, que él vaya conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de todas estas cosas y en todas estas cosas el Señor ha actuado de forma milagrosa con aquel que lo necesita. Nosotros somos la luz del mundo y la luz del mundo no puede estar oculta detrás de un muro. La luz del mundo no puede estar oculta detrás de un buró. La luz del mundo no puede estar oculta en un lugar específico. La luz del mundo es para esto, es para iluminar a aquel que no ve, aquel que por alguna razón está oprimido. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tendríamos que ver en dónde se necesita. Juzgar, es decir, empezar a determinar qué es lo que se necesita para posteriormente poder actuar. Cuando tú disiernes este método, entonces estás celebrando, haz de cuenta que estás celebrando como la llegada del evangelio a ese sitio. La llegada del evangelio, cuando el evangelio llega a este mundo, es vencer el mal que estaba oprimiendo a la región de Palestina, a la región de Samaria, a la región de Judea. En ese sentido, nosotros tenemos que proclamar que el evangelio de Dios ha llegado con aquel que lo necesita. ¿Cómo? Porque nos damos cuenta que hay alguien que lo necesita. Nos damos cuenta que hay lugares en donde te necesita. Nos damos cuenta que tenemos que empezar a vivir a Cristo en lugares en donde se necesita. Por eso el nacimiento de estas teologías latinoamericanas, porque aquellos que hicieron teología se dieron cuenta de la necesidad que hay, ¿no?
Hoy no solamente hay pobres, hoy hay jóvenes marginados, hoy hay minorías marginadas, los negros son marginados, los africanos son marginados, la gente que piensa diferente, es marginada. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que empezar a mirar que no solamente hacia el interior de nuestra iglesia se necesitan cosas, y no te estoy diciendo que no se haga ahí, te estoy diciendo que hay opciones en donde poder actuar, en donde poder practicar esto que empezamos nosotros a conocer, hacer teología. ¿Para qué? Para llevarla, para llevar la revelación de Dios a lugares en donde todavía no se conoce. Tú tal vez me puedas decir, ay, es mentira que no se conozcan. En la actualidad, un 30% de la población mundial no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, la revelación de Dios no ha sido llevada a su región, no ha sido traducida a su lenguaje, no ha sido vista de forma como se tendría que ver. Imagínate tú los ciegos que no tienen acceso a una Biblia braille. Imagínate tú la gente del interior de Brasil que habla un lenguaje diferente a nosotros. Imagínate tú la opresión que se vive en Afganistán, en Pakistán, en Turkmenistán, en todos esos lugares en donde está prohibido leer la Biblia. Es más, está prohibido el Internet. Entonces, todos esos lugares no tienen la oportunidad de tener un Dios y obviamente de tener un consuelo. Y estoy hablando del Dios vivo, del Dios verdadero, no de cualquier Dios. Entonces, ese es el compromiso social que nosotros como teólogos tenemos. Quiero llegar hacia la conclusión y bueno, pues estas corrientes teológicas son perspectivas únicas que han enriquecido el panorama religioso y espiritual. Cada una nos ofrece valiosas contribuciones que nos ayudan a comprender mejor la riqueza y la diversidad de la experiencia humana en la búsqueda de lo sagrado. Antes de terminar, pues tenemos todavía 10 minutos para concluir la clase y me gustaría preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario que haya al respecto de este día y si no lo hay, pues podemos compartir el semáforo de conocimiento que comprendí, que está más o menos comprendido y que necesito que me sea bien explicado para poder dominarlo. Adelante, tiene la palabra. Bueno, para mí esta clase fue bastante complicada. Me costó entender varios puntos, varios temitas. Y porque a mí me cuesta como que no capto así en el momento cuando alguien explica o alguien enseña, ¿no? Así en el momento. A veces sí suelo captar, pero a veces me cuesta. Y por eso tengo que en otro momento volver a ver esos temitas y investigar y ahí despacito, despacito, despacito. Bueno, así soy yo en mi caso. Y en mi semáforo rojo serían sobre los principales teólogos. No, no, mm, ahí, más o menos. En mi semáforo amarillo sería teologías latinoamericana y la metodología, que tendría que ver un poquitito más el tema de ver, de juzgar y actuar. Entendí, pero no tan bien como para ponerle en mi semáforo verde. Y en mi semáforo verde no tengo nada, vacío, vacío, vacío. Así por eso digo que voy a tener que investigar un poquitito más a fondo esta clase de hoy, estos temitas.
Me gustó el de la metodología, me gustó el de ver, el de jugar y actuar. Eso me gustó y me llamó la atención. Está muy bueno, porque a veces nosotros solemos jugar, pero no bíblicamente como nos enseña Jesús. Totalmente lo contrario. Y él, eso es lo que nos pide, que no juguemos de esa forma, sino con amor, con paciencia, ver realmente lo que está pasando y por qué está pasando eso. Y no hablar por hablar. Así que está muy bueno eso. Me gustó el de ver, jugar y actuar. Me gustó. Gracias. Perfecto, Angélica. Mira, quiero preguntarte, la localidad donde tú asistes tiene jóvenes y tiene niños? En mi iglesia Ajá, hay 8 niños y 2 jóvenes. 2 jóvenes. Bueno, en la iglesia donde yo voy hay 17 jóvenes Mm. y no hay niños. Es decir, hay veces va uno, hay veces van 4, pero lo más normal es que no vayan. Si nosotros vemos eso, al menos en mi localidad, si nosotros vemos eso, yo puedo empezar a juzgar que tal vez no hay un compromiso de los padres para que sus Ujú. hijos asistan a la iglesia. Pero si juzgo con amor y si juzgo con verdad, tampoco hay un compromiso de los líderes que se encargan del departamento infantil y del departamento de jóvenes para que estos jóvenes asistan y sean atendidos. Entonces, si yo actúo, no voy a actuar ni con los niños ni con los jóvenes. Tendría que actuar con los líderes de los departamentos para que estos jóvenes y para que estos niños empiecen a ser atendidos, porque los niños van cuando su papá los lleva, pero si el papá no va, los niños no No van. van. Y yo recuerdo algo. Mis padres, cuando yo era un infante, no iban a la iglesia, pero el pastor de la iglesia a donde yo iba, porque yo vivía en una ciudad que se llama Tijuana, que es frontera con Estados Unidos, y ahí no encontramos una iglesia de Dios, pues el pastor bautista iba por mi hermano y por mí a la casa, y entonces le decía a mi padre, vámonos a la iglesia. Y entonces mi papá le decía, yo no voy ni mi esposa. Y entonces decía, ¿me permite llevarme a Rodolfo y a David? Y mi papá decía, se los encargo mucho. Y este hombre, todas las mañanas, 11:30 de la mañana del domingo, iba por nosotros. Y a las 2 de la tarde nos regresaba a la casa. No iba solamente por nosotros, iba por todos los niños de la colonia, que sus padres no asistían a la iglesia. Obviamente había un grueso de adultos en aquella congregación, pero este hombre actuaba, o sea, no mandaba al líder de los niños, porque yo tenía una maestra de niños y había un líder de jóvenes. Él no mandaba a ellos, él iba por ellos. ¿Para qué? Para que sus líderes tuvieran la oportunidad de hablar de la revelación a los demás. Entonces, creo yo que nosotros a veces vemos y juzgamos, pero luego no actuamos. Queremos que otro lo haga. Y acá la teología tiene que ver con que tú veas, con que tú juzgues, pero también con que tú practiques. Y entonces, Mm. ese sería un momento bien interesante. Ahora, los teólogos de este siglo XX, pues son teólogos que empiezan a pensar de forma diferente. Ya no piensan como en la Reforma, ya no piensan como con la Contrarreforma. Ahora piensan lejos de la Edad Media y lejos de la patrística. ¿Por qué? Pues porque se viene la revolución industrial, se vienen nuevas formas de pensamiento, se viene la época de la ilustración y ya no se cree de la misma manera. Entonces, algunos proponen la teología de la liberación, es decir, nosotros como latinoamericanos todavía estamos oprimidos por el pensamiento católico tradicional. Podemos ser protestantes, podemos ser cristianos, pero tenemos un peso específico y no porque mi abuelo haya sido que sí lo fue y no porque mi bisabuelo haya sido que sí lo fue, sino porque mi vecino, sino porque mi tío, sino porque la sociedad tiene ese peso específico de si te portaste mal en algo, te juzgan. Y Dios no juzga, Dios te trata con amor.
y a veces nosotros juzgamos. Voy a platicar algo. El sábado fue un joven tatuado a la iglesia y entonces yo lo invité y entonces me dice el pastor en turno, ¿ese es tu invitado? Y le digo, ¿cuál? ¿El tatuado? Y entonces yo digo, oye, puede estar, mira, está tatuado desde aquí hasta abajo. Y entonces yo le digo, sí, el tatuado. Pero la cara de él fue así como de sorpresa, como de, ¿cómo invitas la gente tatuada, la gente adicta, la gente marginada, necesita de Dios? Porque viven sin Dios y Ujú. sin consuelo. La persona que dijo el tatuado no escuchó cuando ese muchacho yo le dije, te invito a la iglesia, y él me dijo, yo quiero ser parte del club y quiero decirles hermanos a los hermanos. La gente necesita, y te estoy hablando de uno, pero imagínate toda la gente que hoy por tener tatuajes está marginada. Entonces, tenemos que mirar que la revelación, más allá de que si nosotros leemos el Levítico y dice, no harás, o sea, no te vas a hacer rayas ni señales en tu piel, ni en tu cabello, ni te vas a hacer escarigrafías, ni vas a rayarte por muertos, ni nada de esto. Más allá de eso, la gente necesita. La palabra de Dios no nos habla de que los cananeos tatuados también quisieron ser israelitas, o también quisieron adorar al Dios de Israel. No nos lo platica, pero obviamente si el Señor le dice a la gente de aquel tiempo, no vas a rayar ni hacer torsura en tu cabello, significa que había una relación social, íntima entre ellos. Íntima me refiero de amistad, de relación. Entonces, una cosa es que tú como pueblo de Dios no lo hagas, y otra cosa es que la gente que ya lo hizo no tenga necesidad de Dios. Claro que tiene necesidad de Dios. En ese sentido es que nosotros no solamente tenemos que ver por el más pobre, tenemos que ver por el marginado, por el necesitado, por el tatuado, por la mujer que no se viste como nuestras mujeres en la iglesia, por el hombre que no practica ni los deportes ni las aficiones y que no toma mate, que toma algo más fuerte. Y entonces nosotros decimos, ay, mira, este pobre borrachito, este pobre hombre, que Dios tenga misericordia de él. No, ten misericordia tú de él, invítalo para que conozca la relación que puede haber entre él y Dios. Entonces, la teología va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque recordemos que la teología es una herramienta para aproximarnos a Dios, a conocer la verdad de Dios. Conociendo la verdad de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios se revela a nosotros a través de la Escritura y que el Evangelio es para todo aquel que en él cree. ¿Qué hace falta para que crea? Que yo se lo comparta. ¿Cómo se lo compartes? A través de las diferentes épocas. No importa si hubo nazis, no importa si hubo colonia, no importa si hubo esclavitud, no importa si eres de un color o no importa si eres de otro, no importa. Habrá que compartir el Evangelio, porque el Evangelio es universal y es para todo tiempo. Entonces, en ese sentido es que nosotros hoy tenemos que empezar a actuar. Jacqueline, adelante, ya no permití que hablaras. Yo puedo entender ahora más con la explicación que usted dio, puedo entender un poco más, pero por ahí me quedan dudas la teología ecológica, que esa por ahí no entendí. Esto es. Recordemos que cuando el Señor termina su obra, que es, obviamente que es la tierra y que somos nosotros, Él le dice al hombre que va a ser mayordomo de esta tierra, ¿no? Generalmente nosotros no cuidamos, y te voy a poner un ejemplo así muy claro. ¿Tú conoces esta zona de hielo que se llama Perito Moreno allá en el sur de la Argentina? ¿Lo conoces? Sí, escuché Sí. hablar mucho. ¿Verdad que es bien impresionante? Pero ahora se está deshielando, se está terminando. ¿Por qué? Por lo que se le puede llamar cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Pues que el clima ha cambiado, que hoy llueve de forma diferente, que hace calor de forma diferente. ¿Por qué pasa eso?
por el crecimiento de la urbanización, por los pavimentos, por los asfaltos, por los rascacielos, por todo este tipo de cosas. Incluso el agua dulce nos la estamos acabando, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, como Ciudad del Cabo, que tú ya no puedes usar el agua dulce, salvo 19 litros por persona al día. Si tú quieres bañarte, ahí están tus 19 litros. Si quieres lavar tu auto, ahí están tus 19 litros. Si quieres regar tu jardín, ahí están tus 19 litros. Si quieres hacer un caldo, es decir, una sopa aguada, ahí están tus 19 litros. Si quieres tapear tu piso, ahí están tus 19 litros, pero no puedes gastar más. Nosotros como mayordomos, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Pues hemos descuidado el mundo tremendamente. ¿A qué nos invita Leonardo Boff? Pues a que cuidemos la creación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esa mayordomía. Voy a tratar de darte un resumen en el foro para que tengamos una mayor comprensión y una comprensión más amplia. Pero te quiero comentar. Es tanto pecado hurtar, codiciar, como no cuidar la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, pues como la naturaleza crece y se fortalece, llueve y se ve verde, deja de llover y se seca, hace frío y puede nevar, pues creemos que funciona, pero no está funcionando adecuadamente. Hoy llueve en cualquier parte del mundo y las ciudades se están inundando. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no hemos tenido un desarrollo sustentable y porque no nos hemos manifestado como mayordomos de la creación para que las cosas sucedan de manera distinta. Entonces, vamos a ver la ecoteología desde una aplicación, no que nos haga culpables, sino que nos haga responsables, y hacernos responsables nos va a invitar a actuar. Pues un gusto volver a verles y pues vamos a despedirnos de este día, que el Señor nos acompañe y pues que tengan un bonito día. Chao. Gracias igualmente. Chao, chao.